qué te dedicas? Soy agente de inteligencia de la Federal. Natalia Oreiro y Gustavo Bassani con nosotros en este estreno especial que es nada más y nada menos que Yossi el espía arrepentido. Felicitaciones, una historia extraordinaria a los dos, mira, así les hago. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una historia que merecía ser contada y que no se había visto en la ficción aún. Sí habíamos visto documentales o crónicas policiales. ¿Qué valor le dan a todo esto ustedes? Y sí, justamente nos resulta muy interesante, muy necesario también revisionar la historia, sobre todo una historia que tiene una herida que está abierta, una historia que aún no encuentra verdad, que no encuentra culpable. Y además desde el punto de vista, desde el personaje de Yossi, que es el espía, que se infiltró dentro de la comunidad judía durante muchos años, que sacó información para que muy probablemente puedan hacer los atentados de la AMIA y de la Embajada de Israel. Yo creo que es una serie, es un thriller de espías argentinos, cosa bastante poco frecuente por estos lados, que está basada en hechos reales, muy poco frecuente. Y que la verdad es que llega en un momento muy interesante de la ficción nacional. Es una serie que además se va a ver en 240 países, con lo cual, si bien toca algo muy doloroso de nuestra realidad, va a poder ser compartida por muchísimas personas en el resto del mundo. Gustavo, en tu primer protagónico y con una historia tan fuerte, ¿cómo describís ese contacto con Yossi, con tu personaje, que en realidad es José Pérez? Sí, José Pérez es un chico de Entre Ríos que tiene un fuerte sentimiento antisemita por cosas que le han pasado en su vida y es lo que utiliza, en este caso, la manipuladora, que es el personaje de Natalia Oreiro. Lo manipulan con la excusa de que el Plan Andinia, que es la toma por parte de Israel de la Patagonia para fundar un nuevo Estado, está en inminente ejecución. Entonces le dicen, tenés que defender a tu país, esto es una misión patriótica. Cuando se infiltra empieza a darse cuenta que ese plan no es más que una ficción, no es más que un mito antisemita, que no hay nada por ahí. En esa búsqueda de redención, de proteger a su familia, él empieza a encontrarse con Yossi, con ser Yossi, con dejar de ser José, dejar de ser ese José y convertirse en este Yossi. Entonces a mí me interesaba mucho que la gente vea eso, que vea ese traspaso de ser uno a ser otro, humanizándolo también, tratando de que el espectador pueda entenderlo. Gustavo hablaba de tu personaje, Natalia, de Claudia, que es manipuladora, pero además es muy diferente al resto de los personajes que has interpretado hasta ahora. ¿Cómo la describirías a ella? Y para componerla fue doloroso por momentos, tuvimos muchas charlas con los directores, mucha investigación. Obviamente uno es intérprete, pero yo me siento interpelada por lo que dicen mis líneas, y entonces había momentos donde realmente me angustiaba muchísimo, pero claramente volvía rápidamente a mi eje y podía interpretar a una mujer calculadora, una mujer con una sola línea de pensamiento, sin dejarse manejar por sus sentimientos, todo lo contrario, considerando que una mujer de ese poder en los servicios de inteligencia en la Argentina en la década del 80 y 90 era poco frecuente, un lugar que le había costado mucho conseguir, y con lo cual no iba a dejar que sus sentimientos pudieran contrarrestar o ir en deterioro de esa vocación de servicio que ella tenía. Pero vamos a ir viendo con el suscitar de los episodios que, como cualquier persona, hay determinadas situaciones que la interpelan muy a su pesar y que obviamente la hacen tambalear en su ideal también al descubrirse traicionada. Es que el punto, más allá de que es malvada, es que todo esto está basado en algo real, ¿no? Entonces imagino que desde ahí habrá sido doloroso para vos, claro. Porque si no, ser una malvada siempre es divertido. Dicen que es más divertido, claro. Sí, tal cual. Lo que pasa es que acá estamos contando un personaje que fue parte de una estrategia
Una lo que podemos, conspiración. claro, lo que podemos quizás discutir es hasta qué punto mi personaje sabía del real fin. Y además una verdad que todavía no está esclarecida al día de hoy, que por eso más aún vale la pena volver a poner el tema en el tapete y que las nuevas Exacto. generaciones, quienes no vivieron esa época, también conozcan esta historia. Chicos, los felicito, realmente. Muchas gracias, no se la pueden perder. Muchísimas gracias, un placer. A Los vos. felicito. Lo mismo, Hasta la gracias a ti. próxima. Muchas gracias. ¿Soy una amenaza ahora? Eso te sube el precio. ¿El de mi silencio o el de mi cabeza? ¿Algún otro talento oculto que me quieras mostrar, pichón?